¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Economía de Frente. Habíamos grabado el pasado día miércoles un programa pensando en coyunturas en donde no escapaba el asunto entre Rusia y Ucrania, que se seguía calentando, seguía creciendo en intensidad. En la noche del miércoles, tiempo del centro de la República Mexicana, se dio la intervención armada por parte de Rusia sobre el territorio de Ucrania. Y entonces las cosas cambiaron. Decidimos pues entonces volver a hacer otro programa en donde le podemos ofrecer a usted, gracias a la intervención siempre muy bien aterrizada de Ernesto Valles Santos Coy, cuáles son los posibles escenarios a los que conduce este conflicto geopolítico que tiene repercusiones importantes. Es un movimiento muy relevante el que va a realizarse en los mercados financieros a raíz de esta circunstancia. Sean ustedes bienvenidos a Economía de Frente. Ernesto Farril, ¿qué puede suceder? ¿Qué escenarios vislumbras? ¿Qué consecuencias? Muy bien, pues digamos que la información que tenemos hasta ahora es el señor Putin anunció que había tomado la decisión de hacer una operación militar especial. ¿Qué se entiende por especial? Bueno, pues eso es lo que estamos viendo ahora. Hubo acción bélica en varias ciudades de Ucrania y entraron por la frontera de Bielorrusia, por el este, por los territorios de lo que ahora el señor Putin considera repúblicas independientes de Donetsk y Luhansk, y también entraron por Crimea y por la frontera norte también. Entonces, ¿ante qué estamos? Es realmente una operación especial, como dijo el señor Putin, pretende desmilitarizar a Ucrania, es decir, pegarle al ejército, disminuirlo. Es decir, el operativo está enfocado solo a las bases militares de Ucrania, o es realmente una ocupación. Si estamos en el primer escenario, que por cierto no es lo que esperábamos, o sea, esperábamos todavía algo más ligero, sí, donde solo entrar el ejército a estas dos regiones que ahora las declara él mismo repúblicas independientes, y hasta ahí, porque al interior de esas regiones hay dos grupos sociales, ¿no? Los que quieren ser ucranianos y los que quieren ser rusos, ¿no? Los prorrusos. Entonces, pues sí, ahí se pudiera haber justificado el que entrara su ejército para defender a los prorrusos, porque él considera que ya ahora son repúblicas independientes. Pero no, estamos viendo un ataque a territorio ucraniano. Entonces, si el escenario es solo bases o un operativo contra posiciones del ejército ucraniano, es un escenario. El otro escenario, no, esto ya es una ocupación. Por una parte, hemos visto que los mercados accionarios hasta ahora venían descontando, pues yo diría, un escenario bastante tranquilo, ¿no? Más o menos se pusieron nerviosos los mercados. Siempre que hay esto se da el fenómeno del flight to quality, donde el dinero se sale de donde está invertido y se va a refugiar donde se considera que son activos más seguros. Y esos son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, principalmente, ¿no? Los bonos del gobierno, bonos soberanos del gobierno suizo, y el oro. Y entonces se sale de los demás mercados. Se había visto una
poco a poco, ¿no? Un desplazamiento de los recursos hacia estos activos, el refugio, pero no había pasado a mayores. Bueno, pues ya con lo que sucedió en América desde el miércoles en la noche, pues ya los mercados este jueves pues están descontando con mayor nerviosismo o con mayor ímpetu un escenario de mayor envergadura, ¿no? De mayor gravedad. Pero me parece que todavía no están descontando del todo el otro escenario, ¿no? El de Oye, que déjame hacerte una pregunta rápida. ¿Qué claro va a pasar con esos bonos del Tesoro? ¿Van a hacerse más baratos? ¿Van a ofrecer una tasa menor? Se encarecen. Se encarecen el precio. En su precio, pero entonces baja la tasa. Baja la tasa de interés. Así ¿Y es. esto tiene implicaciones para papeles de otros gobiernos soberanos como el caso de México? Bueno, es que de donde se sale el dinero es de los mercados emergentes principalmente, ¿no? Entonces se suben las tasas en pesos, aunque bajen las tasas en Estados Unidos. Se abre el premio de la inversión en pesos, o el spread que se llama. Uh-huh. Se sube el tipo de cambio en México. Se cae la bolsa. Sí. Pero la reacción no fue tan grave todavía para la magnitud del evento. Todavía los mercados, me parece, están descontando que estamos dentro de un escenario de pegarle a las bases militares, pero no de una ocupación. Si es hasta ahí la realidad, bueno, pues el señor se pasó de la raya, el señor Putin tendrá sanciones mucho más fuertes que las que le habían impuesto hasta el miércoles, que eran sanciones de tipo de estrangulamiento financiero, que por Rusia depende de los capitales internacionales para financiar su deuda soberana. Y por otro lado, pues también le pusieron sanciones a los 300 senadores a los que se les ocurrió aprobar que estos dos territorios de Ucrania ahora son repúblicas independientes, ¿no? Y bueno, pues también la suspensión de los permisos para que opere el gasoducto 2, ¿no? Con Alemania y Europa del Este. Pero encarece la gasolina durísimo. El día jueves inició el día con un incremento de 8%. Ya los petróleos están sobre los $100. El WTI andaba entre 97 a $100, ¿no? Sí. El WTI. La mezcla mexicana debe andar igual. Pero las gasolinas han subido de precio. El lunes estaban a $6, que ya era un precio altísimo. Y nosotros importamos gasolina. Entonces ya estábamos viendo a 25 pesos el litro. Pues no dudes que lo podemos ver más alto. ¿Cuál es el otro escenario? Si es una ocupación, yo personalmente no creo que Estados Unidos se quede con los brazos cruzados y la OTAN, ¿no? El resto de la OTAN, los países europeos también. Nadie quiere guerra, pero pues no van a dejar que invadan a un país europeo, que es hoy en día Ucrania, y todos se van a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Además, me parece una circunstancia que hay que analizar. El señor Biden trae una popularidad muy baja, 40%. Este año son elecciones intermedias. Puede perder el control del Congreso y tiene una oportunidad dorada de hacer bien las cosas. Hasta ahorita ha actuado bastante bien. Y si estamos en un escenario de ocupación y liderea a Europa, porque Europa hoy en día se fue Merkel, ya terminó su periodo. Macron hizo el intento de tomar el liderazgo, el vacío de poder, y fracasó con esta intentona de sentar a negociar a Putin con Biden. Realmente Putin no lo peló. Sí. Y bueno, pues puede tomar el liderazgo el señor Biden y se emprende una acción militar para rescatar el territorio de Ucrania, cosa que no quiero que suceda, ¿eh? Pero, no. Pero así podría ser las cosas en un escenario de ocupación. Pues la cuestión se complica más porque ya se convierte en una cuestión no tan focalizada, sino que intervienen varios países. O sea, me imagino ahí una fuerza militar entre, ¿no?, de Naciones Unidas con
el Reino Unido y Canadá Y y es más complicado. Francia y Alemania. Y del otro lado, pues puede también participar China, ¿no? Déjame ir a una pausa Claro, para que trates ese asunto más, es más delicado, ¿no? Exacto. Regresamos. Para aquellos que se preguntan por qué tiene interés Rusia en Ucrania, vale la pena darle a usted algunos datos. Ucrania, primer lugar en Europa en reservas recuperables probadas de minerales de uranio. Segundo en Europa y décimo en el mundo en términos de reserva de mineral de titanio. Segundo lugar en el mundo en términos de reservas explotadas de minerales de manganeso, algo así como 2.3 mil millones de toneladas, o el 12% de las reservas mundiales. Segunda reserva de mineral de hierro más grande del mundo, con 30 mil millones de toneladas. Segundo lugar en Europa en términos de reserva de mineral de mercurio. Tercero en Europa, 13º en el mundo, en reservas de gas de esquisito, con 22 millones de metros cúbicos. Cuarto en el mundo por el valor total de los recursos naturales. Séptimo en el mundo en reservas de carbón, algo así como 33.900 millones de toneladas. Bien. Llamo la atención sobre esto. Sí. La intervención de Putin se hizo una vez que terminaron las Olimpiadas. O sea, esta intervención militar, como que Esa es una observación inteligente. Putin, pues como que le ha de haber corrido la cortesía al señor Xi Jinping. No te voy a echar a perder tus Olimpiadas. Hace poco dijeron que había ganando muchas medallas, ¿no? Sí, además hace poco dijeron que había un entendimiento históricamente estrecho. Así es. Entonces también podría participar China. ¿Cómo? Déjame darte algunas cifras de cómo están las municiones, ¿no? Sí. Ojivas nucleares activas. Del lado de Rusia, pues andamos hablando de alrededor de 6.300 ojivas, 6.375 ojivas tiene Mr. Putin, mientras que Estados Unidos tiene 5.800. Sí. El siguiente en número de ojivas es China, pero con 350. Francia con 290. O sea, ya hay una distancia enorme entre estas dos potencias nucleares y los demás. Sí. Pero tienen más ojivas Rusia que Estados Unidos, ¿eh? Sí. Y está más cerquita. Bueno, es un factor. Ahora, efectos en los mercados y en la economía mundial. En un primer escenario, sí, de todos modos se genera incertidumbre, hay un golpe, pero relativamente moderado a la actividad económica mundial, pero definitivamente hay más inflación. ¿Qué podríamos esperar, por ejemplo, al interior de la OPEP? Hoy, desde la pandemia, van de la manita la OPEP más Rusia, se llama OPEP Plus. Veo un rompimiento entre la OPEP y Rusia. Tú lo ves, bueno, porque es el aliado de Estados Unidos es Arabia Saudita. Exacto. Veo que también es posible que le den chance a Irán de que meta petróleo al mercado internacional para tratar de reducir esta presión de los precios de los hidrocarburos. ¿Se puede utilizar la reserva estratégica de Estados Unidos? ¿Puede soltar la reserva? Me extraña que con un decreto en 15 minutos, como diría Fox, lo puede anunciar. Sí lo pueden hacer. Que de la reserva estratégica de Estados Unidos saque algo. Y eso despresiona al mercado. Para despresionar un poco al mercado de hidrocarburos. Veo, por otro lado, un escenario factible de que la Reserva Federal, en lugar de incrementar hasta la fecha del 16 de marzo, adelante la decisión. Puede ser que su primer incremento de tasas no sea de 1/4 punto, sino de 0,5 punto.
definitivamente el flight to quality pues, va a estar más intenso en estos días, ¿no? Sí. Sí, este fenómeno de que bajan las tasas de los bonos del Tesoro, bajan las tasas, ya de por sí son negativas, de los bonos suizos, y se sube el oro arriba de $2,000 la onza. Y todo lo demás se cae, ¿no? Sí. Incluyendo al peso mexicano, se va a seguir cayendo. Ahora, efectos en la economía mexicana. Bueno, en la economía mundial, el segundo escenario de una ocupación y de una conflagración multilateral, ya no tan focalizado el asunto, sí nos lleva a un escenario de mucho más inflación y de mucho más caída en la actividad económica. Ambos escenarios son, vamos a decir, de tendencia hacia la estagflación, o sea, de estancamiento económico con inflación. Pero mucho más grave en el segundo escenario, un escenario de ocupación de Ucrania, donde tuvieran que intervenir las fuerzas de los países occidentales para rescatar el territorio de Ucrania. Para México, bueno, pues viendo los últimos datos de la actividad económica estimados por el INEGI, todavía no oficiales, de enero, se ve una contracción del -0.1 mensual en la economía mexicana, o del un crecimiento tan bajito como el 0.7% a tasa anual, comparando enero contra enero del año pasado, que es una base de comparación muy baja, porque teníamos hace un año a varias ciudades con semáforo rojo por la tercera ola de la pandemia. Entonces, y por dentro se ve un crecimiento del 2% en la parte industrial, manufacturera, y cero crecimiento en el mercado interno. Entonces, si ahora le agregas una desaceleración de la actividad económica, que puede ser ligera desaceleración o muy grave, depende del escenario donde estemos, bueno, pues estamos, me parece, al borde de entrar a una recesión. A una recesión global. No, estoy hablando de México, ¿eh? Pero, o sea, pero no puede... si en México hoy estamos creciendo solo en la parte de exportación y el mercado interno no está creciendo, le agregas con esto un escenario de desaceleración de la economía de Estados Unidos, nos vamos a recesión. Ucrania, no obstante, es fundamentalmente un país agrícola. Primero en Europa en términos de superficie de tierra cultivable. Tercer lugar en el mundo por el área de suelo negro, 25% del volumen mundial. Primer lugar en el mundo de explotaciones de girasol y aceite de girasol. Segundo lugar en el mundo en producción de cebada y cuarto lugar en exportaciones de cebada. Tercer mayor productor y cuarto mayor exportador de maíz en el mundo. Cuarto productor de papa más grande en el mundo. Quinto mayor productor de centeno en el mundo. Quinto lugar en el mundo en producción de abejas, 75,000 toneladas. Octavo en el mundo en exportaciones de trigo. Ojo, tortas, pan, se van a encarecer, indudablemente. Ya lo hicieron en las primeras horas del pasado jueves, de este jueves. Noveno lugar en el mundo en la producción de huevos de gallina. 16º en el mundo en exportaciones de queso. Ucrania puede satisfacer las necesidades alimentarias de 600 millones de personas. Ucrania es un país también industrializado. Primero en Europa en la producción de amoníaco. Es el cuarto sistema de gasoductos de gas natural más grande de Europa en el mundo, con 142.500 millones de metros cúbicos de capacidad de producción de gas en la Unión Europea. Tercero más grande en Europa y octavo más grande en el mundo en términos de capacidad instalada de centrales nucleares. Tercero en Europa y onceavo en el mundo en longitud de la red ferroviaria, con 21.700 kilómetros. Tercero en el mundo, después de Estados Unidos y Francia, en la producción de localizadores y equipos de localización. Tercero mayor exportador de hierro en el mundo. Cuarto mayor exportador de turbinas
para centrales nucleares en el mundo, cuarto mayor fabricante de lanzacohetes del mundo, cuarto en el mundo en exportaciones de arcilla, cuarto en el mundo en exportaciones de titanio, octavo lugar en el mundo en exportaciones de minerales inconcentrados, noveno lugar en el mundo en exportaciones de productos de la industria de la defensa y décimo productor de acero en el mundo con 32.400 millones de toneladas. ¿Se pregunta usted por qué Rusia está interesado en Ucrania? Regularmente Estados Unidos es una economía de guerra. Bueno, las grandes potencias son economías de guerra. Cuando hay un evento bélico, independientemente de su duración o profundidad, tienden a reactivar el aparato productivo. ¿Esto podría también generar un mayor crecimiento de Estados Unidos? Cuando termina la guerra, cuando se da la fase de la posguerra, normalmente se da una reactivación importante de la actividad económica. Entonces, bueno, pues depende de en qué escenario estamos. Yo quiero pensar que estamos en el escenario 1, que la actuación de Putin ha ido enfocada a las bases militares de Ucrania y hasta ahí llega el asunto. Pero hay un escenario más negativo en el que tienen que intervenir varios países para rescatar el territorio. Ya habría todavía un escenario intermedio en el que Putin ataca las bases militares, pero además tira al gobierno e impone un gobierno nuevo, sin ocuparlo, ¿no? El pasado día jueves en la mañana, siendo en México las 7 de la mañana y 3 de la tarde en Kiev, ¿no? Se veía la hilera interminable, un congestionamiento en carreteras con la población. Google Maps? Sí, exactamente, saliendo los coches de la zona posible de conflicto, de posible conflicto armado, y se está saliendo la gente. De Kiev, se salen de la capital. Sí, exactamente, se salen de Kiev, anticipando algún problema. Aunque mayor. Las recomendaciones eran, quédese en su casa, tranquilo, no pasa nada. Eso dónde lo he escuchado. No, bueno, lo que sí, o sea, ese es el problema, o sea, finalmente la población civil lleva las consecuencias, paga parte importante de las consecuencias, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues el tiempo nos dirá, porque además la gente también puede cambiar, ¿no? En sus decisiones, por el hígado, ¿no? Aquí también hay luego cuestiones de... Sí. Digo, esta intervención en realidad, lo que hizo Putin desde miércoles en la noche, hora de América, es irracional, ¿eh? O sea, realmente se va a perder. Tiene todas las de perder, aunque tenga más ojivas. ¿Tú crees que no crees que haya medido la su economía vale 1.5 billones de dólares, la nuestra vale 1.2. Es la séptima economía del mundo. Rusia. Está muy lejos de Estados Unidos o de Europa, o del valor de la economía. Pero su valor estratégico está europea. En la parte de abastecer a Europa de hidrocarburos, de gas, ¿no? de gas y granos. Pero en esta circunstancia pues se complica más la cosa porque Ucrania también produce granos y también produce minerales, fertilizantes y muchos minerales estratégicos. Entonces otra vez tenemos el problema de la interrupción de las cadenas de suministro y se alarga, entonces se profundiza el fenómeno de la inflación. Bueno, y de la no producción. Nada más te digo, ¿no?, que el trigo y el maíz en las primeras horas del día jueves incrementaron entre 5 y 8% las cotizaciones de trigo y de maíz. Insisto, la reacción de los mercados es todavía moderada. Creo que los mercados están descontando este primer escenario, que no es una ocupación. Esperemos que así sea, ¿no? Eso puede cambiar. Bueno, están ahí las cosas y establecemos tendremos que mantenernos en alerta de que si algo sucede. Sabe usted que Ernesto Fares Santoscoy está en las mañanas de 6 a 8 de la mañana en este mismo canal. Lunes, miércoles y viernes le corresponde a Ernesto. En caso de una ocupación, 6:30. 6:30 de la mañana, usted sabe que está Ernesto ya dando el análisis que es muy oportuno
y sobre todo es muy centrado, muy aterrizado en lo que puede llegar a suceder, ¿no? Con todo gusto. Pues muchas gracias, Ernesto.